Tu dinero en acción, episodio 49. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy hacemos un capítulo un poco diferente a todas las temáticas que tenemos acostumbrados, porque no es un episodio ni concretamente de resultados empresariales, ni es un episodio divulgativo, ni es un episodio en el que solo vayamos a hablar de situación de mercado, ni tampoco es solo un consultorio, sino que digamos que es un capítulo de temas variados, como su propio nombre indica, un cajón de sastre, que no un cajón desastre. Pues puede tener múltiples cosas, cremalleras, botones, diferentes hilos o diferentes retales. Y en este caso, pues aplicado a la inversión, en el capítulo de hoy, en nuestro primer cajón de sastre, vamos a hablar de diferentes situaciones de mercado, de diferentes temáticas de actualidad o diferentes presentaciones que hayan hecho empresas de la cartera o del radar que nos parezcan interesantes para comentar aquí. Y como sucede periódicamente que tenemos diferentes temas que comentar que no encajan específicamente en ningún episodio, pues sin ninguna cadencia programada, pero sí que de vez en cuando tenga varios temas así que comentar que me parezcan interesantes, haremos un capítulo de estos en los que mezclaremos diversos temas de actualidad. Hoy hablaremos de situación de mercado, de tipos de interés a corto plazo, de letras del tesoro, de por qué el mercado está preocupado por los tipos de interés a corto plazo tan elevados. Hablaremos del impacto de los tipos de interés en alguna de estas compañías en las que nosotros invertimos. Hablaremos de novedades en dos compañías en las que nosotros invertimos, novedades recientes que han presentado. Hablaremos de spin-offs, de despliegue de capital y hablaremos también de algunas novedades en el diario de viaje. Así que yendo con ello, empezaremos con un pequeño balance de la situación de mercado, que parece que pues todo el mundo está siempre interesado un poco en saber mi visión sobre si esta corrección reciente del mercado después de un año de inicio de año muy positivo, pues si esto ya será un poco la vuelta otra vez a mínimos, si el mercado seguirá su camino bajista o es un simple alto en el camino para luego retomar lo que en principio parecía que iba a ser un año positivo. En general, como siempre digo, yo no tengo una bola de cristal, está en su retiro permanente y no tengo intención de rescatarla. Y todo este tipo de predicciones de si el mercado ya ha hecho un suelo definitivo y vamos a tener un año positivo, son un ejercicio bastante estéril y recientemente hemos tenido una clara confirmación de que nadie sabe nada. Y nadie sabe nada porque, mirando un poco los retornos de algunas compañías y de algunos índices sectoriales, podemos ver cómo, creo que ya lo he mencionado aquí alguna vez, en el momento en el que en 2022 abundaban los titulares sobre el futuro tan oscuro que le esperaba a la zona euro, en general a Europa y a las compañías industriales con el coste de la energía en máximos, muchas compañías muy bien gestionadas que por primera vez estaban entrando en pérdidas operativas y parecía claro pensar que esos emprendedores que estaban viendo como simplemente produciendo sus productos y servicios estaban perdiendo dinero, parecía claro pensar que muchos de ellos optarían por cerrar y que eso sería muy destructor de empleo y sería muy malo para el tejido productivo y para la economía. En esos mismos momentos en los que parecía que no había luz al final del túnel en Europa, probablemente haya sido uno de los mejores momentos para invertir en bolsa europea de las últimas décadas. El índice de las compañías industriales lleva casi un 50% de subida desde esos momentos tan oscuros o esa caída tan profunda que tuvo en octubre, y hay numerosas compañías que han subido un 70, 80 o incluso más de un 100% en unos pocos meses.
Incluso en algunos casos estamos viendo compañías, que mencionaremos alguna después, que están haciendo nuevos máximos históricos. Y tenemos al índice Eurostoxx, que reúne a las 50 compañías más grandes de Europa, a un 3% de máximos históricos. Con lo cual, pues parece claro que incluso cuando tienes una gran cantidad de información que apunta en una dirección, nadie sabe nada y es muy complicado hacer predicciones. En general, parece que sí que es verdad que el mercado está un poquito mirando más hacia adelante y que incluso algunos resultados de compañías que han sido bastante flojos, el mercado los ha acogido con optimismo y mirando hacia adelante. Y ante la pregunta de por qué puede subir una compañía cuando sus beneficios o sus ventas están cayendo o su crecimiento se está ralentizando, simplemente puede subir porque parece que las esperanzas futuras, o el mercado es una máquina de descontar expectativas y de mirar hacia el futuro, pues porque el mercado piensa que esa ha sido la presentación que estaba recogiendo el mercado su caída cuando el año pasado estaba cayendo fuerte las acciones. Y simplemente el mercado empieza a ver en esa presentación de resultados algunos comentarios o alguna caída no tan fuerte como se esperaba o algunos brotes verdes y empieza a recoger la subida de lo que serán las presentaciones de resultados de mediados de 2023 o finales de 2023. En esta situación de mercado, bueno, hay algunas, como no quiero sacar la bola de cristal de su retiro permanente, sí que es verdad que tenemos algunos datos que apuntan a pensar que a lo mejor sí que podríamos tener un suelo detrás de nosotros. Por supuesto, la inflación ha comenzado su camino de moderación y es verdad que en este comienzo de 2023 han salido algunos datos de que la inflación o algunas partes de la inflación, principalmente en servicios, pueden ser más resistentes. En nuestro día a día lo hemos visto en la cesta de la compra, por ejemplo, donde va que el precio del combustible se disparó y que en el comienzo de la cadena productiva, cuando el tractor consume diésel y recoge ese trigo y luego ese trigo va a las panaderías, etcétera, etcétera, hay un decalaje en esa subida de precios del combustible y del transporte. Y recientemente, cuando los datos de inflación ya habían empezado a caer y los combustibles, el precio de la energía ya había empezado a caer, todos hemos visto cómo hay un decalaje muy importante y los precios en la cesta de la compra muy recientemente estaban subiendo todavía. Entonces eso irá trasladándose por la cadena productiva y habrá un decalaje también en la caída de precios. Y luego puede haber partes en la economía, principalmente en servicios, que puedan ser un poco más sticky o quizá una inflación un poquito más pegajosa. Pero sí que es verdad que la energía se irá trasladando y estos días estaba mirando un poco los precios de los combustibles a un año vista, es decir, la base comparable, aquella que os decía yo, de oye, a principios de 2023 vamos a empezar con comparables de la energía mucho más elevados y empezaremos a ver unas caídas interanuales, o sea, de año a año en algunos componentes muy importantes de la inflación, como pueden ser, pues por ejemplo, el barril Brent en estos momentos está menos 33% desde hace un año. Que fue, pues os recordaréis justo pues en esta época, febrero-marzo, cuando había saltado toda la guerra en Ucrania y se dispararon muchos precios del petróleo y del gas, ¿no? El West Texas está todavía con mayor caída, cae un 35%. El gas natural americano tiene una caída del 45% desde hace un año. Y el gas europeo, todo esto que pasó con la energía en Europa, que tenemos peor suministro y que lógicamente pues la invasión de Ucrania afecta mucho al suministro de gas desde Rusia, como aquel capítulo que hicimos que hablamos de qué está pasando en Rusia y Ucrania y las motivaciones geopolíticas en esa zona geográfica, pues el gas holandés desde el precio que tenía hace un año ha caído más de un 80%. De hecho, el TTF, que es la unidad que mide el gas holandés, que es la referencia para una de las compañías en las que nosotros invertimos, que recordaréis que se había multiplicado por 6 y demás, bueno, pues el TTF está ahora mismo ya cotizando en la media de los últimos contratos de los 5 años más recientes, ¿no? Es verdad que cuando nosotros invertimos en esa compañía, pues el gas estaba a 18 y venía de 12 más o menos, bueno, pues se fue a más de 300 y ahora mismo esa media de los últimos 5 años, como durante unos meses estuvo muy alto, ya no es los 12, 18 que solía ser. Esa media ahora mismo está más o menos en 40 euros y es ahí donde está ya el gas europeo, ¿no? Con una caída muy muy importante. Lógicamente, pues el DAX Industrial desde hace un año, cuando parecía que era una verdadera barbaridad con Rusia invadiendo Ucrania, comprarse compañías industriales europeas, pues quien se hubiese comprado una cesta de compañías industriales europeas en estos momentos estaría más 26%. Desde hace un año, pero si lo miramos desde octubre, pues como os decía, la subida es superior al 50%, ¿no?
Algunas compañías concretas, y por eso digo que, oye, si la inflación va moderándose, aunque ahora la Reserva Federal, de hecho ayer Powell volvió a decir, bueno, si la inflación es persistente, tendremos que tener, como se dice, higher for longer, ¿no? O sea, los tipos de interés más altos durante más tiempo, y eso vuelve a amenazar a las compañías de crecimiento y a esas compañías que tienen el flujo más en el futuro, los flujos de caja más en el futuro, por todo lo que os he contado de las tasas de descuento. Pero algunos brotes verdes que sí que he visto, para diferenciar lo que puede ser un mercado bajista o un rebote dentro de un mercado bajista de un cambio en el sentimiento relevante desde octubre, diciembre, depende de las compañías, aparte de esas divergencias que suelo buscar en cuanto a que, por ejemplo, recordaréis en la caída de 2008, cuando el mercado hizo mínimos en marzo de 2009, había algunas compañías que ya habían hecho mínimos en octubre de 2008 y que ya estaban subiendo y que no volvieron a hacer nuevos mínimos en marzo de 2009. Eso lo hemos visto recientemente. Hay algunas compañías que han seguido deteriorándose y que han hecho mínimos en diciembre, y otras compañías ya habían hecho mínimos en octubre, y otras incluso desde el mes de mayo, que había habido una caída muy fuerte, no volvieron a hacer nuevos mínimos. El mercado busca ya separar el grano de la paja para diferenciar aquellas compañías en las que sus fundamentales ya están mejorando y no las vuelve a llevar a mínimos. Y esto lo hemos visto en bastantes compañías de diferentes sectores recientemente. De hecho, voy a mencionar varias compañías de diferentes sectores que no es que ya no hayan hecho nuevos mínimos, sino que a día de hoy, en las últimas semanas, están haciendo máximos históricos, con el mercado a principios de año bastante positivo, pero ahora recientemente ya corrigiendo un poquito esas subidas de inicio de año. Compañías del sector lujo como Hermès o Louis Vuitton las hemos visto hacer máximos históricos recientemente, alentadas por la reapertura de China, que es muy importante en su cuenta de resultados. Cambiamos completamente de sector. Constellation Software, nuestra primera posición del fondo. Software vertical, muy sticky, muchos costes de cambios, pricing power, crecimientos orgánicos bajitos pero muy recurrentes, adquisiciones permanentes a múltiplos bajos, despliegue de capital. El mercado sabe que es una maquinita de componer. Ha hecho máximos históricos recientemente. Heyco, otra compañía que hace mucho M&A, pero cambiamos completamente de sector, de software vertical a sector aeronáutico, piezas para el sector de aviación, defensa, componentes críticos para sus clientes que pueden también tener un pricing power de subidas de precios progresivas a lo largo del tiempo. Heyco acaba de hacer máximos históricos. Vidrala, cambiamos completamente otra vez, nos vamos a una compañía industrial que fabrica vidrio, española, muy bien gestionada. Una de esas compañías que cuando el precio de la energía se disparó, Vidrala estaba en el primer punto de su historia en el que casi estaba a punto de publicar EBITDA negativo. Se le desplomó completamente el EBITDA hasta prácticamente romper el break-even hacia abajo. En el momento en el que peor parecía para comprar Vidrala de la historia habría sido un grandísimo momento. Yo lo comenté con un compañero y le dije, Vidrala, con lo bien gestionada que está, la verdad es que sería interesante. Y después de mirarlo diré, la verdad es que seguro que lo va a hacer bien desde aquí, pero no es el tipo de compañía que a mí me gusta en cuanto a pues esos perfiles de crecimiento, despliegue de capital, retornos elevados y demás, ¿no? Digamos, es una compañía que esos negocios aburridos que, bueno, pues el mercado se empeña en demostrar que los negocios aburridos comprados al precio razonable terminan siendo buenas inversiones. Lleva prácticamente un 100% desde mínimos Vidrala hace unos cuantos meses, ¿no? Ahí acaba de hacer máximos históricos. En todo este escenario de compañías que en unos pocos meses pasan de estar muy deprimidas a hacer máximos históricos, a mí me invita a pensar que como mínimo el mercado, separando el grano de la paja, como mínimo no estaría en su fase bajista en el que todo se desploma, que el mercado no diferencia de unas compañías o de otras y que todo cae indiscriminadamente. Cuando todos los fondos tienen reembolsos, cuando no hay liquidez, cuando el mercado solo sube tipos de interés, hay shocks de mercado en el que todas las mesas de trading, todas las casas de tesorería, etcétera, están vendo a cualquier precio, me da igual, como pasó en 2008, como pasó en el año 2000, como pasó en el COVID en 2020. No hay compañías que estén haciendo máximos históricos, porque no hay compañías que aunque estén bien a nivel fundamental haya demanda para comprar sus acciones, sino que todo el mundo está vendiendo indiscriminadamente porque estamos en una fase de pánico, ¿no? Digamos así. Yo estar viendo que hay compañías en las que se está discriminando el grano de la paja, en las que el mercado está mirando hacia adelante, en las que el mercado está viendo que sus fundamentales son mejores que los de hace un año, mejores que los de hace 2 años, y que eso las lleva a que sus acciones hagan máximos históricos, como mínimo me invita a pensar, y esos son datos, esos ya no son una opinión, que una compañía esté en máximos no es algo interpretable, es un dato que el mercado ya está poniéndolo encima de la mesa, ¿no? A mí me invita a pensar que como mínimo el mercado está en una fase más constructiva. Digamos que no está en fase de destrucción y de caída, sino que está en una fase constructiva. Por supuesto, y como hemos dicho aquí en los últimos episodios, no será rectilíneo. Por supuesto que habrá altibajos. Por supuesto que el mercado sube un 20 o sube un 15 en un mes y medio y luego te corrige hasta un 7, lógicamente, porque esas escaleras, esos dientes de sierra, siempre se producen tanto en las caídas como en las subidas.
Y por supuesto, pues el motivo, pues que sale un dato de inflación más resistente, que una compañía presenta muy mal, que una compañía de publicidad digital dice que ha tenido un mal trimestre y todo el mundo piensa que toda la publicidad digital va a tener un mal trimestre, que hay un mensaje un poquito más agresivo de la Reserva Federal o del Banco Central en cuanto a la subida de tipos. Por supuesto, las caídas no se producen sin motivo, siempre hay algún motivo, siempre hay alguna preocupación, siempre hay, parece que nubes en el horizonte que dicen, volvemos a mínimos, por eso es tan complicado. Mi opinión es que creo que estamos en una fase bastante más constructiva y que creo que 2023, con sus altos y sus bajos, como había un pesimismo tan extremo en 2022 y las caídas por la realidad económica que estamos viendo ahora ya se produjeron en 2022 y por eso fueron tan profundas y tan intensas en muchos sectores, muchas compañías, hubo caídas tan pronunciadas, creo que 2023 puede ser un año muy positivo para la renta variable. ¿En qué escenario podría no ser positivo? Bueno, yo creo que ahora mismo el mercado ya ha llevado a los precios como mínimo una recesión suave o una ralentización de la economía o un aterrizaje suave. El mercado ya sabe que el sector inmobiliario lleva tiempo cayendo en Estados Unidos y en Canadá. El mercado ya sabe que con los tipos de interés, dependiendo de qué vayas a financiar, entre el 5 y el 7% en Estados Unidos, hipotecas a 30 años o préstamos al automóvil, pues que el sector del automóvil está muy lento, que los coches usados están cayendo de precio, que hay sectores de la economía que ya están mucho más ralentizados o con los pies en el suelo de lo que estaban ahí atrás. Bueno, veremos. Parece que un entorno en el que el consumidor americano, la tasa de ahorro estaba en máximos y los niveles de endeudamiento estaban en mínimos, pues que era un entorno quizá bastante sano para absorber una subida de tipos. Veremos qué sucede con la recesión. Si, por supuesto, la recesión es mucho más severa de lo que ahora mismo descuenta el mercado, pues podremos ver nuevas caídas. Si es igual de severa que lo que el mercado ya descontó, pues el mercado puede ser constructivo desde aquí. Y ya no digamos si es menos severa de lo que el mercado descontó. En todo caso, a nosotros nos están llegando comentarios bastante positivos de algunas compañías muy pegadas a la economía real que nos están diciendo que son bastante constructivos para 2023 y que la gente después de Navidades llegó con ganas de decir, oye, venga, va, hay que tirar para adelante, hay que hacer esos pedidos, hay que hacer estos proyectos, vamos a tomar decisiones y sacarnos todos esos miedos de finales de 2022 de recesión. Y eso, sin duda, es muy positivo. Veremos qué sucede. ¿Por qué el mercado se preocupa tanto por los tipos de interés a corto plazo? Si nosotros miramos un poco, pues ahora hablaré un poco del tema de las letras y todo esto que sale en la prensa de la gente haciendo colas en la puerta del Banco de España para comprar letras del Tesoro. Si nos vamos a Estados Unidos y miramos un poco los tipos de interés, lo que se llama la curva de tipos, ¿no? ¿Qué es esto de la curva de tipos? Pues al final la curva de tipos no deja de ser más que una representación gráfica de a los diferentes plazos de tiempo cuánto paga un tesoro como el de España o como el de Alemania, como el de Estados Unidos a cada plazo de tiempo, el tipo de interés que te paga, pues oye, desde 6 meses, las letras a 6 meses pagan un tipo de interés determinado. A un año, ¿cuánto paga? Pues tanto. A 2 años, ¿cuánto te paga? Vas poniendo hasta 30 años y eso es una serie de puntos que representan una curva. Esa curva, normalmente, cuanto más plazo de tiempo, como sabemos, oye, si tú vas a pedir una hipoteca a 10 años, pues probablemente como falta menos tiempo hasta el vencimiento y pueden suceder menos cosas, hay menos tiempo para que te quedes en paro, menos tiempo para que tengas una enfermedad, etcétera, pues probablemente a 10 años el banco te va a prestar el dinero a un tipo un poquito más bajo que si le pides una hipoteca a 40 años, que hay muchísimo más tiempo a que haya periodos inflacionistas, a que te puedas quedar sin trabajo, a que etcétera, ¿no? Entonces, al final, esa curva normalmente tiene una pendiente ascendente. Normalmente los tipos a corto plazo hay menos riesgo a un mes que a 30 años, con lo cual normalmente esa curva tiene una pendiente ligeramente ascendente. El mercado ahora está preocupado, o un poco uno de los síntomas de que puede venir una recesión, es una curva de tipos invertida, es decir, que los tipos a corto plazo sean más elevados que los tipos a largo plazo. Eso es lo que ha sucedido recientemente, por ejemplo, si vemos un poco los tipos en Estados Unidos, ahora mismo tenemos en Estados Unidos tipos de interés a 6 meses, en las letras a 6 meses, al 5,28. Sin embargo, si nosotros nos vamos a 30 años, a Estados Unidos le prestas el dinero a 30 años y te paga un 3,9. Es decir, desde 5,28 hasta 3,9 tenemos una curva de tipos de interés claramente invertida. ¿Y por qué puede suceder esto? Es decir, ¿cómo puede ser que haya que pagarle más a 6 meses vista que a 30 años al Tesoro americano? ¿El mercado puede estar percibiendo que el riesgo de impago a 6 meses vista es más alto que a 30 años? Es decir, ¿el mercado puede estar percibiendo que existe un riesgo de quiebra del Tesoro americano en un plazo a 6 meses más elevado que a 30 años? No, esto no es así. Es decir, si el mercado percibiese que existe un riesgo de quiebra del Tesoro americano a 6 meses vista,
probablemente no estaríamos hablando ni de la corrección de mercado que hemos hablado, ni de las caídas de renta fija, ni de las caídas de renta variable de las que hemos hablado, sino de una situación muchísimo más dramática. El mercado no estima que el Tesoro americano va a impagar a 6 meses vista. Lo que sí que estima es que el Tesoro americano, la Reserva Federal en este caso, tiene que tener los tipos de interés muy elevados a corto plazo porque estamos en un periodo inflacionista muy fuerte que quiere contener esa inflación y tiene una certeza de que la Reserva Federal, la tasa de fondeo es del 5 y pico %. Y ya estima que si tú, por ejemplo, inviertes a 6 meses vista, sabes que vas a obtener un 5. Pero si tú vas a 6 meses, coges ese 5, a los 6 meses vuelve a vencer y vuelves a ir al tesoro a otros 6 meses, es muy probable que si tú dejas que eso venza y vas 6 meses, cuando haya pasado 1, 2 o 3 años y vayas a preguntar cuándo te dan a 6 meses, ya no te estén dando el 5 y pico. Es decir, la única manera de garantizarte un tipo de interés a plazos largos es comprarte el bono no de 6 meses, sino de 1 año, 2 años o de 30 años. ¿Con esto qué quiero decir? Que es bastante probable que si tú intentas obtener ese 5 y pico que te están dando las letras a 6 meses durante numerosos periodos de 6 meses, cuando llegues dentro de 2 años, si la inflación ya está más baja, si la economía ya se ha ralentizado, resulte que la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés y te den un 4 o un 3 o un 2%. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que la curva de tipos refleja todos esos tipos futuros a corto plazo donde cree que van a estar para que tu tipo mixto, si tú hicieses un mes para llegar a tener 10 años, el tipo mixto que espera el mercado que vas a obtener por todos esos meses sería exactamente lo que ahora mismo te están dando a 10 años, que es el 3,98%. O el resumen de todo lo que estoy diciendo es que el mercado espera que los tipos van a bajar. Es decir, que los tipos dentro de unos meses o dentro de unos años no van a estar tan altos como están ahora mismo a corto plazo. Por eso la curva de tipos está invertida, porque el mercado está viendo algunas dinámicas en la inflación, en la economía, en las subidas de tipos más recientes de la Reserva Federal, que podría suceder que a finales del 23 o principios del 24 esos tipos de interés bajasen. No es por una percepción de quiebra o de mayor riesgo, sino porque es una percepción en las expectativas de tipos de interés futuras. ¿Por qué el mercado le preocupa tanto que las letras a 6 meses estén al 5 y pico %? Si nosotros cogemos, por ejemplo, pues oye, os decía, a las letras a 6 meses ahora mismo están pagando en Estados Unidos un 5,28. Si nosotros cogemos las letras a 6 meses y miramos cuánto paga el gobierno americano por sus letras a 6 meses, históricamente, nos vamos a 25 años atrás. Bueno, pues nos encontramos que un 5,3 en los últimos 25 años solo se ha pagado en 2 ocasiones. Y esas 2 ocasiones han sido septiembre del año 2000 y agosto del año 2006. Posteriormente hubo un pequeño pico en 2018 que no llegó ni muchísimo menos ni al 5, es que no llegó ni al 3, y actualmente un 5,3. Año 2000 y año 2006. ¿Cómo no va a estar preocupado el mercado con lo que pasó después de esos 2 años? La caída del crack tecnológico del año 2001 a 2003 y la caída del crack financiero de 2007 a 2009 son probablemente de los últimos 30 o 40 años las muescas en la culata más grandes que tienen los inversores. Es el escenario por el cual cualquier persona que invierta, cualquier fondo de inversión, cualquier hedge fund, cualquier gestor, cuando se plantea una inversión, mira para atrás y dice, pero no vendrá un 2008, pero no vendrá un 2000. ¿Cómo no va a tener miedo el mercado cuando se van los tipos de interés a corto plazo a niveles como los del año 2000 o los del año 2006? Y diréis, oye Javier, ¿y si eso ha sucedido en esos años en los que hubo caídas tan grandes? ¿Y si prácticamente siempre que la curva de tipos en Estados Unidos estuvo así de invertida hubo una recesión económica fuerte? ¿Por qué crees que a lo mejor en esta ocasión no sucede? ¿O por qué en este caso estás más optimista, no? Bien, vuelvo a insistir en que no quiero rescatar la bola de cristal de su retiro permanente. Pero creo que en esta ocasión hay algunos factores y siempre digo, oye, el único factor común de todas las crisis es que son diferentes a las anteriores, que no podemos utilizar los aprendizajes de crisis anteriores para prever las futuras, porque si no, sería facilísimo nuestro trabajo, todo el mundo solo cogería las subidas y se anticiparía ante las caídas de mercado, y está demostrado que reiteradamente el market timing o esto de intentar anticiparse es una estrategia buenísima para perder dinero a largo plazo. No hay gestores a lo largo del mundo que hayan conseguido de una manera reiterada obtener beneficios de todo esto de intentar predecir el futuro, ¿no? Entonces, como insisto, nadie sabe nada, ¿por qué en esta ocasión podría otra vez ser diferente?
Bien, el COVID ha sido un factor que ha producido grandes cambios extremos en muchas variables del mundo. En la inflación, en los fletes marítimos, en el suministro de muchos productos, en nuestros hábitos de consumo, en los gastos de tarjetas, en la liquidez en el sistema, en los tipos de interés, en muchísimos factores, en los resultados de numerosas empresas arriba, abajo, hay gráficos de Everest, de subida y de caída por todos los lados, ha extremado muchísimo diversas variables. Siendo así, creo que el mercado, cuando estamos viendo que estamos saliendo del periodo con inflación más alta de los últimos 40 años, el mercado a lo mejor, y digo yo, pues es un razonamiento que hago, que puede ser acertado o no, lo veremos con el paso del tiempo. El mercado a lo mejor está viendo que claramente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, tienen que subir mucho los tipos a corto plazo para contener esa inflación, pero a lo mejor está descontando que esa inflación va a caer mucho en el futuro y que no tiene por qué haber una grandísima recesión para que los bancos centrales tengan margen para reducir los tipos de interés a tasas más normales, simplemente porque la inflación va a caer. Que no tiene por qué descontar una grandísima recesión para que los tipos caigan, sino que venimos de la inflación más alta de los últimos 40 años y eso es un dato muy extremo que podría llevarnos a tener una curva de tipos ligeramente invertida, porque a corto plazo hay que contener esa inflación, a corto plazo los tipos tienen que ser más altos, pero a medio o largo plazo esa inflación se va a moderar y esa curva se refleja a tipos más moderados, sin que tenga que haber caídas en el empleo enormes, grandes descensos en el consumo americano, tasas de desempleo máximos, empresas quebrando y grandes caídas en beneficios, grandes caídas en ventas de muchas compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué sucede, pero creo que así como el COVID ha llevado a muchas métricas extremas a dar datos en uno y otro sentido, los PMIs en 57 y de repente los PMIs en 45, los tipos de interés, los combustibles, las tasas de inflación, el de empleo, el consumo, muchas métricas extremas, creo que podría suceder que en esta ocasión esa inflación más alta de los últimos 40 años también esté afectando mucho a esa curva de tipos y que estemos viendo datos extremos que no tengan por qué llevarnos a una recesión muy severa. Para hablaros de todo esto de las letras y vamos a mirar la cara positiva, caray, los inversores conservadores llevaban mucho tiempo sin obtener intereses por sus ahorros. Siempre decíamos, joder, esto de los tipos de intereses tan bajos penaliza al ahorrador y fomenta que la gente se endeude. Y cuando hablábamos de todo esto de que empezábamos a entrar en un terreno un poquito más sano para los inversores conservadores, decíamos, oye, parece claro que se le cobre un poquito de dinero al que se quiere endeudar y se le pague un interés al que es ahorrador, es un entorno más sano para la economía. Digamos que fomentar el ahorro y penalizar el endeudamiento, digamos que a medio y largo plazo es más sano. Y recientemente hemos visto a muchos ahorradores españoles haciendo cola en el Banco de España a primera hora de la mañana, soportando además el frío de Madrid, etcétera, para poder invertir sus ahorros en letras, pues dependiendo del caso, pues que va fluctuando al 2, 3 y pico %. Y bueno, pues no ha tardado en salir muchos comentarios en redes sociales de gente, por supuesto, de un perfil más joven que esos ahorradores que estaban allí, un poco pues como con tono un poco jocoso o a reírse un poco de ellos, como quien, joder, pues a quién se le ocurre en el mundo de hoy de las inversiones y que es todo digital y además, joder, con una inflación que viene del 10%, del 8%, del 6%, pues que poco sofisticado es comprarse letras del Tesoro al 3% y estar ahí haciendo cola a primera hora de la mañana en el Banco de España. Qué ridículo parece todo eso. Bueno, estoy completamente en desacuerdo con este tipo de argumentaciones. Lo primero que tengo que decir es que me parece de 10, o me parece súper loable, y me parece, oye, esos ahorradores que están ahí, lo primero, han ahorrado durante sus vidas, tienen ahorro, y nosotros uno de los objetivos de este podcast es fomentar el ahorro a largo plazo. Esa gente ya tiene ahorro, no tiene deuda, sino que tiene un dinero que lo quiere invertir. Esa gente lleva durante varios años visto penalizada su tasa de ahorro porque no le estaban pagando intereses, porque para pagar los pecados de la crisis anterior de todos los que se endeudaron, de las grúas, de los edificios del Porsche Cayenne, se decidió poner los tipos de interés al 0% y fomentar a los endeudados en vez de fomentar a ellos, que son los ahorradores. Y entonces ahora que les dan un 3% por su dinero, ellos dicen, oye, quiero rentabilizar mis ahorros. Desde los depósitos al 4% de la banca comercial no le pagan nada a esta gente. ¿Cómo no van a ir ahora a rentabilizarlo? Oye, genial, porque ya son ahorradores. Segundo, se levantan a las 8 de la mañana, pues no están a las 8 de la mañana por ahí en un after o tomándose unas copas, se levantan a las 8 de la mañana para ir a invertir ese dinero. Ya es un segundo motivo de alegría que es, oye, pues joder, tenemos gente que quiere invertir ese dinero. Hoy no cubre la inflación. Hombre, no, es verdad que no cubre la inflación, pero seguro que la cubren más que si lo dejan en el colchón o en la cuenta corriente. Entonces, siempre decimos, oye, hay que fomentar que la gente invierta. Oye, hay que fomentar que la gente ahorre. Joder, ahí los tenéis, ahorrando e invirtiendo.
Y diréis, oye, ¿y por qué no lo hacen desde su casa? ¿O por qué no lo hacen digital? ¿O por qué no van a su banco? Pues no lo sé. Hay gente que tiene menos acceso a internet, que se mueven peor con las tecnologías. Hay gente que a lo mejor ha ido a su banco a preguntarle a la oficina de su y el gestor que estaba allí no lo tenía entre sus 3 o 4 objetivos comerciales, venderle letras, le dijo, no, nosotros no. Y él cogió y peleó y en vez de irse a su banco se fue al Banco de España a contratarlos y no puedo con internet, no puedo con el gestor del banco de la esquina, no sé cómo hacerlo. Pues voy allí y las compro directamente. Me parece de 10. Oye, ¿que se pueden hacer cosas más sofisticadas? Sí, pues oye, si tú sabes hacer las cosas más sofisticadas, pues hazlas tú, o a lo mejor si tienes a tu abuelo o a tu tío que está yendo allí a comprar letras del Banco de España, con todo el respeto y todo el cariño, enséñale a hacerlo de una manera más sofisticada, o enséñale a hacerlo de una manera un poquito más digital y sin todos esos vencimientos y sin tener que ir a hacer esas colas allí. Pero no la crítica a alguien que tiene esos ahorros, que vaya a hacer la cola, que los invierte, pero si ese dinero probablemente es el que está invirtiendo en letras, probablemente lo vayan a disfrutar a lo mejor sus hijos o sus nietos. Pues me parece de 10 que estén haciendo eso por el futuro de su familia y por rentabilizar un poco y cubrirse un poquito la inflación. Le están subiendo los alimentos, le está subiendo la compra, le está subiendo los combustibles, le sube la factura de la luz, pues ellos van allí e invierten su dinero. Me parece muy bien. Oye, pues Javier, ¿alguna manera de hacerlo un poquito más sin tener que ir a las 8 de la mañana al Banco de España o sin tener que contratar una letra que digamos, oye, es que dentro de 6 meses me vence la letra, tengo que ir otra vez a contratar letras cada 6 meses? Pues oye, sí que es un poquito engorroso esto, ¿no? Bueno, pues simplemente deciros que hay vehículos que ya se encargan ellos de hacerlo, no de ir al Banco de España cada 6 meses a las 8 de la mañana, sino de simplemente ir rotando de manera digital, o sea, lo contratan a distancia, ir rotando esos activos en letras de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, depósitos. Tenéis diferentes estrategias, podéis preguntarnos si queréis, nos escribís y decís, oye, pues Capital Plus, fondos de tipo monetario, hay ETFs. Yo os voy a hablar aquí de una muy concreta. Pues oye, hay diferentes tanto en coronas suecas como en libras, como en euros, como en dólar americano, cada uno en la divisa que quiera o la divisa en la que tenga sus ahorros. Se puede invertir en fondos de inversión o ETFs que ya se encargan ellos de ir haciendo esa rotación sin tener que ir nosotros a contratarlas. ¿Qué pasa? Que durante el periodo en el que estemos vamos a obtener los rendimientos por la tasa de interés que haya a ese plazo o a esa duración que tiene esa cartera. Si dentro de un año los tipos de interés a 3-6 meses se van del 3% al 1%, ese fondo pasará a rendirnos el 1%, no a rendirnos el 3%. Como ya estuvieron mucho tiempo que no rendían nada y que no cubrían ni la comisión de gestión. Pero al final eso le va a pasar igual al que va al Banco de España a contratar las letras a 6 meses. Si dentro de un año o 2, cuando va allí a las 8 de la mañana, en vez de darle el 3, le dan el 1, pues es exactamente lo mismo que si tú contratas una cartera que va venciendo y se va rotando, pero que dentro de unos meses te rinde menos, ¿no? Un ejemplo que quería poner, nosotros recientemente, como yo tengo alguna liquidez en el fondo, estuve buscando y digo, oye, pues yo no quiero estar contratando letras cada 6 meses porque te pagan los cupones, van venciendo, sus comisiones de custodia, etcétera. Oye, una cesta de letras del tesoro, y concretamente pues yo tenía liquidez en dólares, oye, pues hay ETFs que son pues fondos cotizados que los compras exactamente igual que una acción, que tienen carteras de letras de treasuries americanos entre 3 y 6 meses. Os voy a poner un ejemplo, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes, los hay de iShares, los hay de Amundi, los hay de Fidelity, bueno, pues hay diferentes de Goldman Sachs, pero concretamente nosotros contratamos uno que se llama SGOV, o sea, como si fuese S del gobierno, o sea, SGOV, que es un ETF que tiene letras, concretamente el que nosotros tenemos es de iShares, que es una de las casas de ETFs más conocidas del mundo, tiene treasuries del 0 a 3 meses, o sea, estamos hablando de puro cash, es un sustitutivo a tener los dólares en cuenta corriente, por los que no nos estaban pagando prácticamente nada. Y entonces, pues mientras no tengamos una compañía americana para comprar, como yo ya tenía los dólares en cuenta, me parece que era un 2,5-3% de la cartera, que es el cash que nosotros tenemos ahora mismo, dije, oye, pues lo compro un ETF que tiene ya dentro las letras de Treasury que están pagando el 3 y pico al 4 y pico por ciento. Bueno, pues esto nos paga un yield ahora mismo del 4,7%. Tiene una tasa de costes, una comisión de gestión del 0,1%. Es decir, este es un ETF que te lo compras como una acción, que directamente lo compras en el mercado, en 2 días lo tienes en cuenta, que te está pagando un dividendo mensual, la parte anual correspondiente al 4,7 dividido entre 12 meses, cada primero de mes te paga en cuenta corriente ese cupón, lo que les han pagado a ellos por las letras. Oye, cuando yo necesite el cash porque vaya a comprar otra compañía, vendo esto, cojo el cash, me compro la compañía que quiera y durante los meses que lo tenga he estado cobrando, pues ahora el 4,7, ahí atrás pagaban cuando no estaban los tipos tan altos el 2 y pico el 3 y ya veremos qué paga dentro de unos meses, ¿no?
pero una verdadera maravilla, no tengo que estar comprándome yo las letras americanas, no tenemos que estar rotando. Bueno, pues hay diferentes casos de esto, lo podéis hacer para euro, lo podéis hacer para la divisa que queráis, lo podéis hacer en vez de un ETF que lo compras exactamente como una acción, que en mi caso era interesante porque es liquidación inmediata, compro en el momento que quiera, vendo en el momento que quiera. Si yo de repente me aparece mañana una compañía para comprar, en el mismo momento en el que la estoy comprando estoy vendiendo el ETF, me liquida exactamente en la misma fecha valor, con lo cual para mí no es ni un fondo que lo tengas que reembolsar, esperar a que te liquide y tal. Exactamente, como una acción, pero que me paga un yield, me paga un cupón del 4 y pico %, que es por lo que están pagando las letras ahora mismo entre 0 y 3 meses. Si vas y te miras un poco la curva, entre 0 y 3 meses efectivamente están pagándote un 5 y pico tal menos los gastos de gestión, pues eso me va a estar dando entre un 4 y un 5%. Una verdadera maravilla, ¿no? Importantísimo, yo lo he hecho en dólares porque tenía esas divisas en dólares, lógicamente porque tenía esa liquidez en la cuenta divisa de dólares del fondo. Importante, quien se quiera ir a comprar el SGOP o el SBIL o muchos otros que hay por ahí de Goldman Sachs, etcétera, o de iShares, tiene que tener en cuenta que esto está muy bien, que te paga el 4 y pico, pero que estás asumiendo riesgo divisa, porque nos preguntaban ahí atrás, oye, ¿cómo puedo? Claro, si tú le quitas el riesgo divisa, si tú quieres cubrirle el dólar, oye, es que me saco casi un 5, pero no quiero riesgo dólar, porque como se vaya el dólar a 1,25, pues lógicamente vas a perder un 20%, con lo cual en la divisa que se te devalúa, con lo cual que te haya pagado un 5% por el camino te da exactamente igual, ¿no? Porque la divisa te la estás comiendo. Claro, si le quitas el riesgo divisa, la cobertura entre el dólar y el euro, que ya lo comentamos aquí en algún capítulo, ¿cuánto es? Pues ¿cuánto te paga el gobierno alemán por las letras a 3 o 6 meses? Pues el 2 y pico 3%. ¿Cuánto te cuesta la cobertura euro-dólar? El 2 y pico que falta hasta el 5. Es decir, si tú le quitas el riesgo divisa, te quedas con el rendimiento de la tasa equiparable de riesgo en euros, en vez de estar en dólares, con lo cual, bueno, pues que sepa cualquiera que quien se quiera comprar cualquier cosa de estas tiene que ser que esté conforme porque quiere esos dólares o va a necesitar esos dólares, que es un riesgo divisa que ya estaba asumiendo. No, oye, tengo euros, pero quiero ir a por el 5%, me compro el SGOP y de repente pues cae el dólar, etcétera. Que yo soy positivo con el dólar, es decir, para mí tener dólares en cartera en estos entornos me parece razonable que puedas tener un tipo de interés similar al de las letras con la divisa yendo y viniendo a lo largo del tiempo, pero que no tengas un comportamiento catastrófico del dólar a largo plazo, que dentro de unos años tengas mucho menos dinero, ¿no? Pero hay que saberlo, que estás asumiendo el riesgo de divisa. En cuanto a todo este tipo de los intereses a corto plazo, de cuánto pagan, etcétera, cuando se habla siempre de, oye, pues es que subieron los tipos de interés y las compañías de crecimiento cayeron. Oye, ¿y qué impacto tiene la subida de los tipos de interés en las compañías en las que nosotros invertimos? Porque claro, cuando suben los tipos de interés, una compañía que tiene deuda, la gente dice, oye, pues es que le va a subir el coste de la deuda, esos son un mayor gasto financiero, unos mayores intereses, le van a bajar los beneficios. Claro, pero se habla muy poco de que por lo general nosotros invertimos en compañías que pueden tener algo de deuda neta, como hablábamos cuando hice todo ese ejercicio que comentamos en la charla anual y en el capítulo de repaso anual de, oye, cuánta deuda neta de promedio tiene nuestra cartera comparado a lo que hay en el mercado y demás, y nuestra cartera claramente está menos endeudada que el promedio del mercado, pues oye, se suele hablar de esa deuda neta que sube de coste, pero lo que no se suele hablar es de que el cash que tengas, porque todas las compañías pueden tener más o menos deuda financiera, pero tienen un colchón de cash. Imaginémonos, oye, una compañía tiene 100 millones en cash, pero tiene 200 en deuda financiera, pues la deuda neta es 200 menos 100 millones de diferencia, ¿no? Se habla de que tiene una deuda neta de 100 y eso se calcula sobre el EBITDA cuántas veces es. Bien, pero de lo que no se está hablando es de que sí, los 200 le van a costar más. Claro, pero es que los 100 de cash, cuando se van los tipos ya a corto plazo del 0 al 5, los va a poder rentabilizar. ¿Y cuánto los va a poder rentabilizar? Vamos a hacer algunos ejercicios de, oye, ¿qué impacto puede tener esto en algunas compañías de cartera? Porque por lo general, cuando invertimos en buenos negocios, cuando invertimos en empresas que son generadoras de caja, que son ligeras de activos, que tienen pocas necesidades de reinversión de capital en sus negocios, por lo general suelen tener bastante caja en los balances. Vamos a hacer algún ejercicio. Oye, Microsoft, por ejemplo. Vamos a irnos a alguna compañía de gran capitalización y luego nos vamos a alguna de pequeña capitalización. Microsoft es una compañía que es, por lo general siempre se sabe pues, que no tiene deuda neta, o sea que es una compañía con mucha caja y demás, ¿no? Microsoft tiene a cierre de 2022, 31 de diciembre, 99.400 millones de dólares en caja. Y por contra, pues tiene una deuda a corto plazo de 4.000 millones y una deuda a largo plazo de 44.000. En general se dice, oye, pues 100.000 menos 45.000 de deuda, pues esta empresa tiene 55.000 millones de caja neta. En este caso no tiene endeudamiento, sino que tiene caja neta. Pero, y se suele decir, pues oye, que a lo mejor los 45.000 que tiene de deuda le van a costar más. Pero de lo que no se habla es de cuánto va a poder rentabilizar Microsoft los casi 100.000 millones de caja que tiene ahora mismo en el balance. ¿Y qué suelen hacer estas empresas? Pues oye, cositas de muy poquito riesgo. Lo que se llama marketable securities, o sea, seguridades de mercado, depósitos a corto plazo, letras del tesoro y poco más. O sea, lo que sea muy parecido a cash.
¿Y cuánto estamos hablando que están rindiendo las letras del Tesoro a 3-6 meses en Estados Unidos? Un 5%. En el ejercicio de Microsoft, una compañía con 100.000 millones de caja en el balance, al 5% que se han ido los tipos a corto plazo, Microsoft va a empezar a obtener por toda esta liquidez 5.000 millones de dólares en intereses cuando hace muy poquito tiempo obtenía 0. ¿Y 5.000 millones es mucho o poco? Pues oye, Microsoft ha presentado un operating income en 2022 de 83.000 millones. 5.000 sobre 83.000 es nada menos que el 6% de incremento en su cash flow, EBITDA, EBIT, lo que sea. Es decir, sobre la métrica que cojas, lógicamente pues eso se va a notar del EBIT hacia abajo cuando entre la parte de intereses, pues es un incremento del beneficio para los accionistas previo a impuestos de un 6%, simplemente por el hecho de que hayan subido los tipos de interés. Es decir, podríamos decir que suban los tipos de interés a nuestra compañía promedio, con caja neta o con poca deuda financiera neta, tiene un claro impacto positivo en sus fundamentales. Hemos hablado de una compañía muy grande, vámonos al extremo contrario, a la compañía más pequeña que nosotros tenemos en cartera. Nuestros amigos vascos, fabricantes de rodamientos y otras piezas industriales, NBI Bearings. Pues NBI, en cifras redondas, tiene 50 millones de deuda con 25 millones en caja. Más o menos esto hace, al contrario de Microsoft, que tenía más caja que deuda, lo cual implicaba que tenía caja neta, pues NBI tiene un poquito más de deuda que caja, lo cual hace que sí que tenga una deuda financiera neta positiva, es decir, lo que diríamos pues 25 millones netos de endeudamiento bancario. Como NBI una gran parte de su deuda la tiene amarrada a tipos fijos con instituciones, créditos tanto bancarios como institucionales a tipos del 1 o 2%, la subida de tipos de interés, al menos a corto plazo, si dentro de 4, 5, 6 años cuando tengan que ir renovando esos créditos van a tener que ir a pedirlos a tipos más altos, pues la afectará, pero el impacto a corto plazo, como tienen los tipos fijos muy amarrados, pues va a ser bastante despreciable, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Os decía, 50 millones de deuda, 25 de cash, porque como son muy prudentes, siempre tienen un colchón de caja muy importante. Oye, con 25 millones en caja, que ya me confirmaron en la última visita, es que ya estamos mirando para rentabilizarlos y buscarlo y tal. Oye, los tipos a corto plazo no están al 5% como Estados Unidos, pero digamos al 2 o al 3%. Claro, 25 millones de euros al 3%, pues estamos hablando de 750.000 euros, que puede no parecer mucho en estas cifras. Venimos a hablar de 100.000 millones en el caso de Microsoft, pero es que 750.000 euros para una compañía como NBI que acaba de presentar en 2022 un EBITDA de 7,8 millones, estamos hablando de el 10% de su EBITDA que lo puede obtener en intereses o como mínimo ir a anular todos los gastos financieros que antes sí que estábamos computando, o lo que es lo mismo, que nos mejore nuestro beneficio para el accionista en 750.000 euros, que es un 10%. Es un impacto muy relevante. Con lo cual, todos estos, hablábamos de, oye, el ahorrador que llevaba muchos años sin obtener dinero, las empresas ahorradoras que tienen caja en el balance, nos beneficiamos directamente de esta subida de tipos de interés porque a nuestras empresas, que de promedio son muy ahorradores, les van a empezar a pagar por el dinero. Es decir, a nosotros como accionistas nos van a pagar porque nuestras empresas son ahorradoras. Con lo cual, digamos, oye, impacto de los tipos más altos. Oye, pues el que tenga una hipoteca a tipo variable. Oye, pues el que quiera financiar un coche. Vamos a mirar, ¿nosotros somos ahorradores? Sí. ¿Nuestras empresas son ahorradoras? Sí. A nosotros claramente nos beneficia un entorno de tipos de interés más elevado. Y ahora saltamos un poco de toda esta divagación prolongada que he hecho sobre tipos de interés, situación de mercado, inversiones a corto plazo, ahorradores, endeudados y el impacto que ha tenido todo esto de los tipos de interés a corto plazo en el mercado y en los ahorradores. Pasamos a novedades más concretas sobre compañías. Ya que estábamos hablando de NBI, vamos a hablar de novedades que tenemos en nuestra inversión en la empresa de rodamientos del País Vasco. Recientemente me preguntaron, oye, ¿no vas a comentar los resultados del cuarto trimestre de NBI que los presentó detrás? Y dije, bueno, como parece que vendrán novedades en abril, tanto del plan de negocio que tienen para los próximos años, como de los resultados del primer trimestre y demás, y parece que están en un punto de inflexión importante, quizá los resultados del cuarto trimestre no eran una suficiente novedad o no veía yo tantas cosas ahí como para comentar, pero bueno, hemos tenido novedades inesperadas que sí que creo que pues ya merecen comentarlo todo. NBI ha hecho una adquisición, podríamos decir pequeñita, bueno, pequeñita hace unos años sería grande, ahora NBI pues está cerca de facturar 50 millones, entonces una empresa se llama Beta, Industrias Beta, es una compañía que está allí cerquita de Gicor, que Gicor es su taller de estampación, que lo tienen en Hermoa, pues ellos adquieren una compañía que está en El Hórreo, que está como a 15 kilómetros nada más, o sea muy cerquita, se llama Industrias Beta, que también hace lo mismo, estampación, y es una compañía que factura pues un poquito menos de 8 millones con un EBITDA de un poquito menos de 600.000 euros, ¿no? Claro, 8 millones pues no es tan pequeña, porque para una compañía que factura cerca de 50, pues estamos hablando de un más 16% en ventas, ¿no?
Lo que podríamos decir que es pequeña porque es una compañía que hace márgenes más bajos que los que hace NBI, o sea, 500, 600 mil euros de EBITDA para NBI pues no es una grandísima adquisición, ¿no? Bien, vamos a comentar ahora un poco sobre esta adquisición. Ya que sacamos el tema de NBI, voy a comentar sobre los resultados del último trimestre y por qué creo que están en un punto de inflexión importante, para después pasar a lo que puede ser relevante de esta adquisición, que a primera vista parece pequeña, pero puede tener más impacto del que parece a simple vista, ¿no? Los resultados del cuarto trimestre de NBI parece que cuando los miras a simple vista, pues cayendo un poco en ventas y demás, parece que podrían ser algo flojos. Pero yo creo que en este caso hay que leer un poco entre líneas, más allá de que el trimestre, principalmente por el sector de automoción o principalmente por NBI Oradea, que es una empresa, pues la antigua Turnatory Ibérica, que era una compañía pues de piezas de inyección de aluminio y demás, que claramente está afectada por el sector del automóvil y que les está afectando mucho. Pero yo creo que en general, cuando tú tienes una compañía industrial que tiene apalancamiento operativo y que sabemos que cuando te caen las ventas con una base de costes fijos muy alta, probablemente las caídas en EBITDA y en EBIT van a ser muchísimo más pronunciadas. Cuando tú ves que NBI, cayéndole un poquito las ventas, aumenta márgenes hasta el punto de que el EBITDA no solo no cae, sino que aumenta, te das cuenta del enorme plan de eficiencia que han hecho. Y luego cuando lees comentarios como que 2023 parece que no va a ser tan negativo como apuntaban las predicciones, que el primer trimestre están viendo síntomas positivos, que las materias primas, los fletes, el acero, el gas ya están en un camino de normalización o moderación que les invita a ser bastante positivos, dices, caray, si esta compañía que subió tanto los precios a finales de 2021, que tiene otra subida pactada ahora para mayo de 2023, que cuando le caían un poco las ventas de una parte que tiene peores márgenes, ellos subiendo precios y haciendo un plan de eficiencia en costes consiguen aumentar el EBITDA, ¿qué va a pasar con esta compañía cuando le venga un trimestre récord en facturación? Si estaban aumentando márgenes con las ventas flojas, ¿qué va a pasar con NBI cuando venga un trimestre en el que las ventas aumenten? ¿Qué va a pasar cuando Rodamientos, que es la división de más margen, tenga un buen trimestre? Soy bastante positivo con los próximos trimestres de NBI, veremos qué sucede, pero los comentarios y leyendo entre líneas vemos un trimestre flojo con muchos brotes verdes hacia adelante, tanto en márgenes como en EBITDA como en ventas. Y entonces hacen esta pequeña adquisición de Industrias Beta. Bueno, pues Industrias Beta es una compañía que tiene márgenes del 7, cuando NBI hace en la parte industrial márgenes del 14 o del 15, y los mix de NBI, incluyendo rodamientos, deberían volver a tender a medio o largo plazo hacia el 20%, eso es su objetivo de margen, y se compran una compañía que está allí al lado, que dicen que la compran, no dan el dato porque parece que no es público, no sabemos cuál es el motivo. Normalmente NBI solía comunicar los precios de sus adquisiciones, pero en este caso pues han decidido no hacerlo, no sabemos si por voluntad de ellos o de las otras partes, no se sabe, de alguna de las partes han decidido dejarlo en privado ese dato, ¿no? Veremos cuando NBI publique los datos de balance y de cuenta de resultados y especialmente de flujo de caja del primer semestre de 2023, podremos ver a ver qué salidas de caja hay por adquisiciones, porque como tienen un pago pendiente de 3 millones de Turnatory que se hace ahora próximamente, pues oye, todo lo que pase de 3 millones, pues a lo mejor podemos tener algún tipo de pista, ¿no? Pero en principio lo que dicen es que la adquisición es por debajo de los múltiplos normales que suele hacer NBI en este tipo de adquisiciones. Claro, el mercado está tenso, no hay mucho dinero para private equities, no hay mucha financiación, los tipos están más altos. Una compañía pequeñita de 7 millones en ventas que, pues oye, pues probablemente en el País Vasco hay mucha transición generacional, empresas que no tienen sucesión. Oye, pues no sé, a lo mejor se han encontrado con algo interesante, que resulta que puede ser bastante complementario para Talleres Egicor y que además dice pues que tiene unas instalaciones bastante más modernas y con máquinas, y tanto un pabellón como unas máquinas más modernas que lo que era Talleres Egicor, ¿no? Y está a 15 kilómetros allí al lado. Oye, pues te quedas la cartera de clientes, juntas los pabellones, te quitas el alquiler de la nave de Egicor, trasladas las máquinas y tienes unas instalaciones más modernas con más capacidad de crecimiento, juntas 7 millones en ventas. Oye, no me cabe duda de que ellos van a eficientar esos 7 millones en ventas, digamos que para llevarlos como mínimo a los márgenes medios de la parte industrial de NBI, que no son del 20 como cuando metes rodamientos, pero oye, ¿qué márgenes hace NBI? Pues el 14. Joder, pero si estás haciendo márgenes del 7 y consigues llevarlos al 14, tus 600.000 euros de EBITDA en Industrias Beta, pues igual se convierten en, igual no 1.200.000, pero 1 millón y pico, ¿no? 1 millón y pico, pues oye, a lo mejor resulta que estás diciendo que la has comprado barata, pues si duplicas el EBITDA igual es muy barato. O sea, es decir, estás desplegando capital a tasas. Oye, ¿cuánto solía comprar NBI? Pues a 6, 7 veces, 5 veces en algunos casos. Oye, ¿por debajo cuánto sería? Pues por debajo son 4. Pues oye, imagínate que han pagado 4. Oye, como hayas pagado, me lo invento, pues no vamos a hacer 4 o 5 veces.
pues oye, pues si por 4 o 5 veces si consigues duplicar el EBITDA, igual resulta que se te terminan convirtiendo en 2 o 3, ¿no? O sea, estarías repagando tu inversión a lo mejor en 2 o 3 años. Es un despliegue de capital que me parece que tiene mucho sentido. Oye, bueno, pues ¿cuánto supone esto? Pues 7 millones en ventas. Os decía que era el 16% de la facturación de NBI. Pues oye, 1 millón y pico en EBITDA. Cuando estábamos hablando de 7 millones o 8 millones de EBITDA en 2022, estamos hablando ya de algo que sí que puede tener un impacto bastante notable si consiguen eficientarlo bien y llevarlo a sus márgenes promedio. Con lo cual, otro pasito hacia adelante que invita a pensar que ya están pensando un poco en el plan de los próximos años, en el plan de 100 o lo que sea, de una facturación bastante más elevada, de un EBITDA bastante más elevado y demás. O sea que me parece una noticia que a simple vista parece pequeñita, pero que claramente puede tener los mimbres para ser algo que sí que tenga un impacto notable en la división industrial de NBI Bearings. Y ahora volvemos a dar un salto en la dirección opuesta. Venimos de megacap a microcap, volvemos al otro lado del charco y volvemos al otro lado de la capitalización, volvemos a una megacap como Tesla. Tesla celebró su Investor Day el 1 de marzo y bueno, pues me parece que hay bastantes aprendizajes más allá de lo que han enseñado en la presentación, que fue una presentación de 4 horas de duración. Bastantes aprendizajes un poco de narrativas y de sentimiento de mercado, porque obviamente después del Investor Day las acciones cayeron. Yo llevaba comentando aquí con Nildes, con mi compañera, ya desde la semana anterior, y dije, bueno, seguro que con el hype que hay con el Investor Day van a estar subiendo las acciones hasta el día antes o hasta el propio día de los anuncios, y con los anuncios que hagan allí las acciones van a caer, pero seguro, ¿no? Siempre sucede todo esto. Tal cual, o sea, el día siguiente que no sé si cayeron un 6 o un 7%, por un motivo tan sencillo como que no presentaron el coche de tercera generación, el coche barato de $25,000 que va a llevarlos a vender muchos millones de unidades, ¿no? ¿Cómo van a presentar el coche barato cuando todavía tienen que vender muchísimos Model I, Model 3, acaban de hacer la bajada de precios, cuando todavía este año van a empezar a producir el Cybertruck y tienen que vender muchísimos Cybertruck y empezar la producción a escala? O sea, es que si tú miras un poco las estrategias de marketing, ¿qué compañía va a desvelarte el producto más nuevo cuando va a hacer que quién se va a comprar un Model I a 47.000, 50.000 euros cuando te van a decir que dentro de 2 días vas a tener un coche más moderno, más tal, más por 25.000 o 30.000, aunque sea de prestaciones más básicas, pero eso va a destruirte muchísimo las ventas de tus productos actuales, ¿no? Entonces, en general era muy obvio que no lo iban a presentar y en general lo que no sabíamos era qué cosas sí que iban a presentar. ¿Por qué hacer un Investor Day? ¿Por qué explicarle a los inversores qué estás haciendo, en qué estás metido o cuáles son los próximos pasos, ¿no? Bueno, yo he de decir que con independencia de lo que haya hecho la acción, a mí me ha parecido una presentación que, si cabe, reafirma todavía más mi convicción de que Tesla está muy por delante de todo el resto de fabricantes de vehículos y de las compañías energéticas, pues ya no hablemos, ¿no? En cuanto a lo que es la transición hacia un modelo energético más sostenible, en cuanto a las enormes ventajas competitivas, principalmente en el aspecto productivo, en la manufactura, es decir, en esa eficiencia en sus fábricas y en ir varios pasos por delante de los demás. Sin entrar aquí en todos los detalles que presentaron, porque fueron muchos, a mí me parece que cada cosa que iban diciendo ensanchaba un poquito el moat y más allá de qué productos vayan a lanzar o qué precio van a tener o qué margen van a obtener, que eso es súper importante y el EBIT, el free cash flow, etcétera, será lo que mueva la acción a largo plazo. Es verdad que yo nunca, no intento jugar el re-rate de múltiplo ni creo que esta compañía me la compro a 20 veces y creo que dentro de 10 años vaya a estar a 30. No, intento simplemente tener un poco unos márgenes de actuación, un margen de seguridad de decir, oye, pues no me voy a comprar esto a 50 o 60 veces porque aunque componga muy bien, si dentro de 5 o 6 años el mercado te la paga 15, pues que el múltiplo te caiga un 70%, pues para tu compound va a ser bastante dramático, ¿no? Tiene que componerlos el free cash flow y los beneficios por acción muchísimo para que tu caída de múltiplo no haga que tú al final tengas una mala inversión. Pero en este caso sí que es verdad que ver cómo el moat se ensancha en vez de que se deteriore esa ventaja competitiva es lo que va a hacer que el mercado esté cómodo pagando un múltiplo más elevado por Tesla que por las compañías legacy que tienen sus ventajas competitivas muy deterioradas y que tienen que invertir para recuperar ese terreno. Y lo que hicieron en este evento no fue presentar lo que van a hacer, sino que presentaron cómo lo van a hacer. Es decir, no te presento el coche final, sino que te presento que ya estoy pensando cuando todas las compañías legacy si están viendo cómo hacer para a ver si me copian el Structural Pack con el que hago la base de los coches y pongo todas las baterías para integrarle directamente los asientos y que eso sea el chasis inferior del vehículo, o cómo hago para el factor de 46-80 de forma, o cómo hago para tener esa eficiencia en la fabricación, sino que cojan y dicen que ya no se conforman con eso, sino que están láser focus en la reducción de costes y que están diseñando una nueva línea de producción que puede reducir el espacio en fábrica y los costes de la siguiente gran plataforma en un 50%.
Si tú calculas el gross margin que tiene Tesla y el precio medio por el que vende cada vehículo y dices que reduces el COGS o el coste de producción de cada vehículo un 50%, ya te están diciendo que probablemente puedan conseguir producir vehículos a $20.000 y vendiéndolos a 25.000 o 30.000 tener unos márgenes superiores a los que tienen hoy. Un coche de producción masiva que si te centras en que se produzca un 50% más bajo de lo que se produce el Model 3 o el Model Y hoy, vas a poder venderlo a un precio muy asequible mejorándote los márgenes. O sea, te están diciendo cómo lo van a hacer. Bueno, pues han sacado diferentes novedades, ¿no? Primero dicen, pues oye, que la transición a que el mundo sea completamente sostenible es completamente factible y que puede producirse en nuestra generación, no hay que esperar a la generación siguiente. Que el terreno total que pueden ocupar todas las plantas de generación solar, todas las baterías que hacen falta, no solo para que los coches vayan con energía sostenible, sino que los coches, las casas, la industria, incluso dijo Elon Musk en un momento que incluso los cohetes podrían llegar a ir con hidrógeno y ese hidrógeno podría producirse aplicándole al agua energía eléctrica producida con generación solar. O sea que incluso los barcos, los aviones, etcétera, en una fase final podrían llegar a funcionar incluso también con energía sostenible. Para lo cual hace falta ocupar 0,2% de la superficie terrestre para producir la energía solar, 0,2%. Incluso para todos aquellos críticos que dicen que, oye, pues es que no, pues porque las tierras raras o el litio, eso es muy dañino para el ecosistema porque hay que aumentar mucho las minas y la extracción de minerales cruciales, etcétera. Con el hierro, el sílice, el litio, la abundancia de estos tres materiales en la Tierra, que son de los más abundantes que hay en la Tierra, y una de las cosas que dijeron que eliminan las tierras raras, es decir, 0% de tierras raras en su fabricación en la próxima gran plataforma, pues dicen que en general con el sistema que tienen ideado de producción y los minerales que hacen falta, con la energía sostenible, dejando de extraer combustibles fósiles, petróleo, gas, todos los minerales que hacen falta, ya no solo para esa extracción, sino también para construir los pipelines y los metales que hacen falta para trasladarlos, los camiones, las gasolineras, etcétera, que el global mining, es decir, el impacto de la minería en la energía sostenible se reduciría en esa transición, no se aumentaría, sino que se reduciría. Las líneas de producción, pues con costes muchísimo más reducidos. El cambio de voltaje de la siguiente gran plataforma para 48 voltios. No más tierras raras. Que los datos es el centro de toda su producción, de manera que incluso es el sistema central de ordenador a bordo el que coordina la producción para que cada vez esté más robotizada y que cada vez haya menos intervención humana. De hecho, pusieron allí al Optimus, al robot que tienen, un Optimus montando a otro Optimus, como diciendo, oye, es que la producción, yo no creo que eso, o sea, no era un ejemplo de ya vamos a empezar a vender el Optimus porque ya está listo, sino que era simplemente que cuando tienes robótica, es que la robótica fabrica la otra robótica, es decir, que ellos están centrados en que cada vez la producción sea más automatizada, haya menos errores humanos y menores costes, por supuesto, simplificando todos los componentes de la cadena para buscar siempre asequibilidad, que el coche sea cada vez más asequible para todo el mundo, que esa transición se produzca con la red de cargadores, todo lo de los power packs, todo lo que contaron de las baterías, etcétera, pero también para que incluso fomentar que en zonas en las que la producción de energía en algunas horas o hay mucha producción de energía eólica en algunas horas del día, pues por ejemplo, ya sacaron un plan para que en Texas, si cargas a unas horas determinadas en las que la producción de energía eólica es muy elevada, acaban de ofrecer un plan de $30 al mes, carga ilimitada para los clientes de Tesla. $30 al mes. Imaginaros a alguien que haga unos cuantos kilómetros que te ofrezcan combustible ilimitado para tu vehículo a $30 al mes. Imaginaros el game changer que se va a producir para los conductores de Tesla tejanos el tener carga en sus vehículos por $30 al mes. O sea, ¿cuánta gente va a decir es que me da igual que el coche que produzca Ford o me da igual el coche que produzca General Motors o me da igual porque voy en un Tesla por $30 al mes de combustible? Incluso podrían vender el coche bastante más caro que los de la competencia, pero es que no lo están haciendo porque como están centrados en la asequibilidad, en que su componente tecnológico sea superior, en que ellos tengan la mayor autonomía, etcétera, es que vas a tener el coche con la tecnología más avanzada a un coche igual o inferior al de la competencia de precio y con carga ilimitada a $30 al mes. Pues imaginaros, ¿no? O sea, eso, la asequibilidad y la adopción están laser focus en fomentar que todos los consumidores puedan acceder a sus productos.
En general, un evento muy centrado en la reducción en costes, muy centrado en mirar varios pasos más allá de lo que está ahora mismo la competencia a nivel de eficiencias en la cadena de producción, en la próxima gran plataforma, los costes más bajos que va a tener, en el impacto en la minería, en la sostenibilidad, en que todo el transporte, la industria, todo el consumo energético a nivel global puede ser sostenible dentro de nuestra generación, y que ellos piensan dónde quiere estar el mundo y se ponen a caminar hacia allí. Te dicen el voltaje, las tierras raras, el powertrain, la eficiencia, los datos, una gran cantidad de datos que cada cosa que decían, para mí el moat se iba ensanchando. Y además, para todos aquellos que dicen que como Elon Musk está solo centrado en Twitter y que sin Elon Musk Tesla no vale nada, yo creo que me lanzaron un mensaje muy claro de que Tesla no es solo Elon Musk. En la última foto, cuando estaba terminando el evento, había como 20 personas sentadas en línea, cada uno de una división, y todos habían cogido el micro a lo largo de la presentación, cada uno para presentar un capítulo, cada uno, el que más controlaba de datos, el que más controlaba de powertrain, el que más controlaba de línea de producción, el que más controlaba de Optimus, el que más controlaba de sostenibilidad, el que más controlaba de power pack y baterías. Todos ellos fueron hablando uno por uno. Y todos son unos putos cracks que son los mejores de sus segmento, los mejores de su carrera, los mejores de su formación, tal, y con sus camisetas allí hablando y tal. O sea, es decir, me parece que es, por supuesto, un evento como siempre, todo lo que hace Tesla, mucha carga de marketing, mucho, pero es que es pues como cuando se subía Steve Jobs allí a hablar del iPhone, o sea, es exactamente lo mismo. Sinceramente, después de todo lo que han contado, de su láser focus en los costes de producción, de la carga de marketing, de los productos que tiene, un poco del número de coches que quieren vender, del número de modelos que pueden tener, de la asequibilidad, del viento de cola a nivel geopolítico que hay tan brutal en que todo vaya hacia ahí, ESG, sostenibilidad, medio ambiente, etcétera. Sinceramente, después de este evento, creo que hay más posibilidades que antes del evento de que nosotros veamos a Tesla en unos años capitalizar más que Apple. Me parece que es razonable pensar que Tesla pueda ser una compañía de mayor capitalización que una compañía que fabrica teléfonos móviles. Creo que puede ser así. Por último, antes de saltar al mensaje final en el que os quiero comentar algunas cosas de la etapa de nuestro viaje, quería hablar de Constellation Software y los spin-offs que está haciendo. Constellation es la primera posición de nuestro fondo y quizás una posición como es de estas de Sleepwell que da muy poquito que hacer y que los dejamos trabajar, confiamos mucho en el management y ellos van trabajando poco a poco, aumentando el flujo de caja, haciendo adquisiciones y demás, pues quizás es una compañía de la que hemos hablado menos. Me han preguntado recientemente un poco todo esto de los spin-offs, porque Constellation hizo un spin-off de Topicus, que también la tenemos en cartera, y luego pues ahora acaba de hacer el de Lumine, que es un vertical más especializado en un sector en concreto, de software vertical pero especializado en media, es decir, en tecnología para inserción de anuncios en radio, en televisión, etcétera, ¿no? Topicus es vertical, digamos, más a nivel geográfico, es de diferentes sectores, pero más centrado en Europa. Y luego pues tienen ya un tercer hijo que se llama Signity, que está en los países del este, que es una adquisición que hicieron en Polonia, que la dejaron listada y que va a hacer adquisiciones en el este, con lo cual digamos que esos gremlins ya tenemos a la nave nodriza que se llama Constellation y que ya tenemos a Topicus, a Lumine y a Signity. Lumine nos acaban de entregar ahora las acciones, veremos cómo cotizan porque a finales de marzo es cuando ya empiezan a cotizar y veremos qué impacto tienen. Yo calculo más o menos que será más o menos un 3% de nuestra posición o una cosa así, de la posición que tenemos en Constellation, pues que como es un 6%, pues será un 0,20 o así más o menos de nuestra cartera, que ahora mismo está valorada a 0 y ya se ha descontado del precio de las acciones de Constellation, pero que eso nos las tienen que poner a cotizar y que es un valor que tenemos ahí oculto que aparecerá hacia finales de marzo, ¿no? Bien, así como en Topicus yo escalé esa posición y cuando hubo mucho hype al principio y Topicus la pusieron muy cara, porque como es más pequeña y parece que va a ser la próxima Constellation y demás, pero bueno, no hay que pensar que, pues oye, tiene que comprar mucho en Europa, sí, pero Constellation es una escuela que lleva mucho tiempo ejecutando, ya tienes una liquidez, ya tienes un track record en las adquisiciones, pues Topicus todavía tiene que ejecutar todo eso. Tampoco había motivos para que si Constellation estaba a 23 o 25 veces, pues Topicus te la pongan a 40 o 50 veces, eso era un poco despropósito, ¿no? Entonces volvió hacia atrás y cuando volvió hacia atrás y se puso a múltiplos más razonables, nosotros escalamos un poquito esa posición, tenemos más o menos un 6% en Constellation y un 4% en Topicus. Sigue bastante más cara Topicus, de hecho Constellation está como a 23, 24 veces de este 2023 y Topicus sin embargo pues está a 33, 34 veces, ¿no? Y aún sigue un poquito exigente. Y Lumine, pues veremos cuando el mercado la valore, ¿no? A mí quizá Lumine me parece menos interesante al ser de un sector concreto porque estás un poco expuesto a que los orgánicos, a los crecimientos intrínsecos de ese sector sean malos. Y la verdad es que la inserción de publicidad o un poco un software vertical específico de publicidad en sectores media tradicionales como radio, televisión y demás, sabiendo un poco lo que está pasando con la publicidad digital, con las redes sociales, con Facebook, con Google, con Microsoft, lo que está haciendo Netflix para robarle cuota publicitaria a los medios tradicionales, creo que puede ser un sector que
pueda tener orgánicos malos. Es verdad que también pueden hacer adquisiciones legacy muy baratas, y que eso es un poco el nicho de Constellation. Oye, pues si compras a 3 o 4 veces, como te dure más de 4 años ya le estás ganando dinero, ¿no? Bueno, pues yo confío en Mark Leonard. Nosotros a través de Constellation vamos a tener un porcentaje ahí, pero probablemente, salvo que al salir a cotizar haya muchos otros gestores que piensen como yo y la vendan todos y se conviertan en ese residuo radioactivo que no quiere nadie y que caiga a los infiernos y se ponga muy barata, a mí en principio no me interesaría escalar esa posición. Veremos qué haremos con el paso del tiempo. Probablemente las que nos han dado a nivel de dividendo nos las dejemos ahí para monitorizar Lumine y ir viendo qué pasa, pero en principio no me parece que tenga el atractivo que podría tener Tópicos de ser en una zona geográfica diferente, en Europa, que hay muchos activos de software vertical para adquirir y que puede tener unos orgánicos bastante mejores que los que tenía Constellation. Pues oye, Lumine se solapa con la zona geográfica, es de un sector concreto que puede tener unos orgánicos peores, parece que en principio me interesaría menos. Aprovecho para comentar, una de las dudas que teníamos aquí recurrentemente es, oye, ¿cómo tributan los spin-offs de Constellation? Oye, cuando a mí me dan una acción, tengo que tributar porque no me están dando cash. Entonces, ¿tengo que tributar cuando me entregan esa acción o tengo que tributar cuando la vendo? En principio, y no soy experto fiscal, siempre digo, oye, pues hacer una consulta a quien os haga declaración de la renta, o vuestra gestoría o un asesor fiscal, hacerle la consulta, pero en principio la que a nosotros nos afecta, y creo que en general es así, cuando te entregan una acción como dividendo, lo que sucede es que esa acción, el valor de adquisición de la misma es cero, porque te la han entregado de manera gratuita, y esa acción empieza a cotizar. Imaginémonos, oye, si tú la has comprado a cero, imagínate que la vendes al primer día de cotización, y esa cotización, pues oye, cotiza 50, pues es como si tú hubieses comprado una acción a cero, la vendes a 50, pues imaginémonos, ganancias patrimoniales en IRPF, 19%, pues oye, pues el 19% desde 0 hasta 50, los 50 íntegros por el número de acciones que tú tengas, pues vas a tributar en IRPF en el momento en el que la vendas. Simplemente es así, como una acción que la has comprado a cero, la vendes al precio al que la hayas vendido y tributas por el total de la venta en el momento en el que la vendas. Para Hacienda, en el momento en el que te la entregan, como no has recibido nada de cash, en principio, no sé en diferentes países cómo puede ser, y os insisto en que hagáis la consulta, pero en principio no tendrías que pagar en ese momento, ni tendrías una retención como sí que tienes cuando te pagan un dividendo, sino que pagarías por el 100% por ganancias patrimoniales en el momento en el que la vendas. La última cosa que quería comentar de Constellation es en esta del despliegue de capital, oye, y probablemente en el futuro hagamos capítulos específicos de los adquirientes en serie y de esto de la tasa de despliegue de capital, que me preguntaban, oye, ¿qué es esto de desplegar capital? ¿Y qué es esto de por qué te gustan las empresas que hacen adquisiciones y demás, ¿no? Claro, en el caso de Constellation, lleva ya muchos años comprando empresas pequeñitas de software vertical, y siempre hay un poco la duda de por qué Constellation a escala va a seguir comprando cada vez más, porque cuando quieres hacer una bola de nieve, lógicamente el número de adquisiciones o el tamaño de cada adquisición que haces con el paso del tiempo tiene que ser cada vez más grande. Entonces, ¿por qué Constellation, capitalizando más de 40.000 millones, va a seguir haciendo adquisiciones a una tasa que sea relevante para nosotros como accionistas? Bueno, Constellation tiene incluso el M&A o un poco las funciones de adquisición, las tiene descentralizadas. No solo todas sus compañías son descentralizadas, sino que el M&A también lo hace descentralizado, de manera que cada uno de sus filiales, cada uno de sus gremlins puede buscar objetivos para adquirir. Y los tiene muy formados en cuál es la cultura, los múltiplos a los que adquiere, qué tipos de objetivos son los interesantes y demás. Recientemente, bueno, ellos han dicho muchas veces que cuando hiciesen alguna adquisición inferior a 100 millones, directamente no iban ni a informar de ello, porque a ellos no les interesa desvelar sus cartas a la competencia, ni el múltiplo que adquieren, ni qué tipo de objetivos son los suyos, sino que te vas enterando un poco por lo que publican unos y otros en diferentes webs, o por los anuncios de prensa que hace a lo mejor la adquirida, o una casa de brokeraje que sabe que han comprado una empresa pequeñita. Entonces te vas enterando un poco de algunas, no de todas, no nos enteramos de todas, sino te vas enterando de algunas adquisiciones que hacen. Pero sí que dijeron ellos que, oye, pues un poco con el objetivo de ser transparentes de cara a sus accionistas, cuando hiciesen alguna adquisición más grande de 100 millones de dólares, sí que iban a informar específicamente haciendo un press release de esa adquisición en concreto. Recientemente nos hemos enterado de que en el proceso de fusión de Intercontinental Exchange, que es una de las casas de bolsas, de índices, renta fija, renta variable, materias primas y demás, un poco una BME de estas gigantes, pero americana, de diferentes índices y bolsas mundiales, que se compraba Black Knight, que es una especie de software, plataforma para temas hipotecarios, inmobiliarios y demás, que es un poco para extenderse hacia la parte de real estate por parte de Intercontinental Exchange, con una adquisición que a mí me parecía bastante cara, un múltiplo de EBITDA que incluso con las sinergias pues era bastante elevado y demás. Nos hemos enterado de que en Black Knight, para fomentar ese proceso de fusión con Intercontinental Exchange, el regulador, parece que Antitrust les está obligando a vender algunas de sus divisiones.
Y una de las divisiones es el software de generación de préstamos que tiene Black Knight. Parece ser que le obligaron a venderlo y parece ser que la compañía compradora, sujeto a que el deal entre Intercontinental Exchange y Black Knight salga adelante, es Constellation Software. Y parece ser que esto está valorado en $400 millones. Esto está muy bien porque no solo supone que Constellation pueda seguir desplegando capital a tasas muy altas. Hablamos de que Constellation en un año normal, por ejemplo, en 2021 desplegó en capital 1.100 millones. En el año 2022, aún a falta del cierre del último trimestre, en los últimos 12 meses, 1.800 millones. Constellation tiene que hacer decenas de adquisiciones para llegar a estas cifras. Muchas adquisiciones muy pequeñas. Que en un solo deal pueda desplegar 400 millones, que es el 40% de lo que desplegó un año como 2021. Esto es muy buena señal de que Constellation a escala grande todavía es capaz de desplegar grandes cantidades de capital, accediendo a deals más grandes. Pero esto no es lo más interesante, sino que lo más interesante es que en un momento en el que, porque claro, siempre se decía, no, es que Constellation para desplegar más de 100 millones, pues claro, ahí entra en competencia con los private equities, porque claro, un software vertical, que es un negocio con claros costes de cambio y pricing power y demás, y muy recurrente, porque el 80-90% de las ventas de estas compañías son hiper recurrentes, pues claro, aparece un private equity y te compra esto, paga un múltiplo alto, le mete leverage y lo apalanca, lo hace crecer un poquito y le da el pase, o lo saca a cotizar o se lo vende a otro por varias veces lo que lo compró, ¿no? El negocio típico de los leverage buyouts o de las compras con apalancamiento de los private equities, ¿no? Bien, oye, pues como Constellation paga sus 4 o 5 veces y punto y no se mueve de ahí, en estos deals grandes le cuesta competir contra los private equities y no va a ser capaz de desplegar capital a escala en volúmenes tan grandes. ¿Por qué es tan interesante que consiga hacer este deal de 400 millones? Ya veremos si antitrust y todo esto sale adelante, pero en principio parece que tiene bastantes posibilidades de salir. Primero, porque lo hace en un momento muy oportunista en el que, como ya decía antes, no hay mucha competencia de private equities disponibles para desplegar capital ahora mismo, porque está el mercado bastante paradito. Han subido los costes financieros, con lo cual el apalancamiento de una compra de estas ya no te salen tan bien las cifras. Porque el vendedor, Black Knight, está muy interesado en que salga su deal con Intercontinental Exchange, porque van a forrarlos a todos a stock-based compensation, es decir, a los incentivos para que salga adelante la operación, con lo cual le da exactamente igual a qué precio venda esto, porque es un trámite que el regulador le está pidiendo para que la operación salga adelante. Ellos están muy interesados en que la operación salga adelante y podría ser que Constellation haya llegado ahí en un momento en el que no hay nada de competencia de los private equity y se haya dicho, pues esto, bueno, pues si quieres que te lo compre, pues este es el precio que yo pago. Y punto, y me quedo ahí, de ahí no me muevo, porque Constellation es muy rápido haciendo la due diligence. Es muy probable que en este proceso de fusión entre las dos compañías hayan tenido algo de prisa por vender esto para que el regulador les dé el ok. Constellation hace la due diligence mucho más rápido que todos los demás, porque tiene muy rápido sus estándares, sabe mucho cuál es el activo y cuánto puede pagar por ello. Haya hecho su oferta y resulta pues que se la hayan aceptado. Y pueden estar comprándole a un vendedor forzado un activo de buena calidad, de volumen muy grande y a un múltiplo muy razonable. Con lo cual, muy buena noticia que Constellation le compre a estos vendedores forzados, a los que no les importa nada el múltiplo al que vendan, un buen activo en volúmenes muy grandes y probablemente siendo el único o de los muy pocos ofertantes que haya habido, en un momento en el que no hay nada de interés por este tipo de adquisiciones. Constellation vuelve a demostrar que es oportunista y que sabe desplegar capital a tasas altas, a escala, en volúmenes elevados y a los precios interesantes para los que a nosotros esas adquisiciones ofrecen un retorno muy elevado. Con lo cual, muy buenas noticias para Constellation Software y nuestra primera posición. Para terminar, simplemente comentaros que después de unos cuantos meses aquí en Coruña, en Galicia, y bueno, pues las charlas anuales, varios temas que teníamos que resolver aquí en la oficina, viéndoos a muchos de vosotros partícipes, resolviendo varios temas también personales de nuestra vivienda, etcétera. Llevábamos aquí a mediados de noviembre, después de la anterior etapa del viaje. Estamos ahora a punto de llegar a mediados de marzo, pues por fin estamos en la situación apropiada para volver a emprender nuestro viaje, la segunda etapa, que os había dicho que la primera era hacia las Américas y la segunda era hacia las Asias, pues efectivamente, dentro de unos días emprendemos esa siguiente etapa y vamos hacia Asia por la ruta de la seda, vamos hacia Japón, pasando por Estambul y probablemente estemos por allí unas cuantas semanas en Japón. Ojalá que pueda contaros bastantes cosas interesantes de Japón, que es un sitio en el que tenía muchísimas ganas de ir a conocer su cultura, a ver cómo funciona su economía, sus empresas, sus negocios, etcétera. A ver cómo vamos allí de tiempo y a ver cómo estamos allí con el niño y demás para poder, a lo mejor, si nos queda algo de tiempo, porque queremos hacerlo más cortito que la anterior ocasión, porque se nos hizo muy largo 3 meses la logística,
logística, etcétera, y querríamos acortarlo un poco, a lo mejor un mes o un mes y medio, y en función de cuánto tiempo tengamos, ojalá que pudiésemos ir a la zona de sudeste asiático, que también es una zona de la economía muy importante a nivel, pues, la zona de Singapur, Tailandia, Vietnam, Malasia, toda esa zona, a ver si podemos hacer algo por ahí. Eso no es definitivo, ya veremos, pero Japón seguro que sí, ya tenemos los billetes vía Estambul para estar unas semanas en Tokio, Kioto, Osaka, ya veremos, ¿no? Muchas ganas de conocer esa zona. Para que os hagáis una idea, por supuesto, yo os voy a contar aquí todas las conclusiones que saque de la economía, voy a seguir trabajando, allí pues coincide mi horario de mañana con lo que sería la madrugada de aquí, con lo cual yo trabajaré lo que sería mis 6, 7, 8 de la tarde allí, que sería primera hora de la mañana de aquí, probablemente muchos días a las 12 de la noche de Japón, pues yo estoy teniendo las conferencias o videollamadas con partícipes o con la oficina de aquí de España, ¿no? Pero en cualquier caso, en cuanto al tema de visitas de empresas, para que os hagáis una idea ya y hago un pequeño anticipo de lo que es la cultura japonesa, como a mí me interesaba poder ir, igual que estoy en Estados Unidos y en Canadá, de poder visitar compañías, ¿no? Y la verdad es que en Japón pues hay bastantes compañías interesantes, tanto de sector videojuegos como de sectores industriales, automoción y demás. Pues yo le escribí a Mark Garrigaside, que es el gestor de Koala y de Japan Deep Value, pues que tienen bastantes compañías en el Japón japonesas, a las que ellos conocen y con las que hablan habitualmente, y le dije, oye Mark, voy a ir a Japón, entonces por favor, si pudieses introducirme a alguna compañía para poder visitar allí empresas, para que se veáis un poco cómo es la cultura corporativa japonesa. Me contestó, oye Javier, pues qué bueno lo de tu viaje. Pues básicamente es imposible montar visitas a compañías niponas, y menos siendo nosotros occidentales. En 2019 les enviamos una carta en japonés tras presentarnos tras 3 o 4 años de ser accionistas, y con eso conseguimos hablar con ellos, pues no sé si por teléfono o una video, pero visitas a Japón físicas, allí reunirte con ellos, es completamente imposible que reciba a un occidental, ¿no? Entonces, bueno, inténtalo con las de videojuegos, que por supuesto pues ya les hemos escrito a Nintendo, a Capcom, a Sega, a Square Enix, a todas estas, pues les hemos escrito, pues son compañías quizá más occidentalizadas o un poco más globales, digamos, que no pues la compañía local japonesa, pues veremos, ¿no? A ver si podemos conseguir algo. En cualquier caso, aunque no consiguiésemos reuniones con empresas, que esto ya te da un indicio un poco de lo cerrada que es la cultura nipona a nivel de emprendimiento y un poco lo reservados que son, sobre todo cuando viene alguien del exterior y que quiere pues meter las narices allí un poco en su vida, en su cultura, en sus negocios. En cualquier caso, seguro que podemos obtener muchos aprendizajes, y voy a estar pendiente de todo lo que sucede allí en la economía, en los transportes, en el día a día de sus ciudadanos, en su cultura, en su política, en todo lo que pueda contaros aquí. Seguro que vamos a poder hacer capítulos interesantes de Asia, de Japón, del sudeste asiático y en general de todos estos aprendizajes de nuestra ruta hacia muy al este por la ruta de la seda. Así que bueno, sin más, creo que ha quedado un capítulo variado sobre diferentes aspectos de la economía, de los tipos de interés, del suelo, no suelo del mercado, de las inversiones a corto plazo para los ahorradores, de cuál es el impacto de estos tipos de interés más elevado en nuestras compañías, de NBI Bearings, del Investor Day de Tesla, de los spin-offs de Constellation y su despliegue de capital a escala, y ahora pues noticias de nuestra siguiente etapa del viaje. Así que bueno, este cajón de sastre, espero que os haya gustado. Como siempre, compartidlo con las personas cercanas a las que pensáis que les puede interesar. Os cito como siempre para la próxima semana. Veo que sí que hemos tenido un poquito de avance en esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, ya estamos cerca de las 470, así que nada, animaros a que si nos sigáis apoyando en esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, que son importantes para nosotros. Y nada más, agradeceros como siempre que estéis ahí cada semana y el feedback que nos dais, que es muy importante para nosotros, y me despido de vosotros. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.